aquí hay un tema que también habla mucho de cómo iban de la mano los medios de comunicación junto con la política, porque ustedes recordarán que cuando pasó esta situación de Felipe Calderón, planearon todo. Fíjense nada más qué asquerosos son los de la selección mexicana, los de la FIFA también se coludieron en esto, para que cuando fuera el partido de México contra Honduras, creo, y que pudieran ir al Mundial de Sudáfrica, digo yo, la verdad que casi no sé de fucho, pues en ese momento, como ya ven que México pues sigue siendo futbolero, aprovecharon para darle en la maíz, en la torre, a 22,000 jubilados, a 40,000 trabajadores, dejarlos en la calle. Yo de verdad, entre más avanza el tiempo, más asco me da Felipe Calderón. ¿Cómo es posible que hubiéramos tenido a ese presidente y privatizar algo, una empresa que le daba luz al centro del país y entregársela a Iberdrola, amiga? Yo de verdad que yo no lo puedo creer. Hoy López Obrador anuncia que va a apoyar a esos 22,000 jubilados que, digo, ¿cómo nos han tratado? De verdad que a mí sí me da mucho coraje, como si fuéramos objetos, animales, cuando la gente le entrega su vida a la chamba para que ya al final en el retiro, pues ya cuando menos uno pueda contar con una pensioncita digna, que le alcance, pues para ya, pues ya los últimos días que uno tiene ya. ¿Tú crees que uno quiere batallarles y toda la vida le hemos batallado? No, pues claro que no. Obviamente lo que buscaban todas estas personas, todos estos trabajadores, era tener garantizado lo mínimo, que son sus derechos laborales. Y te va a hacer para atrás, Juncal, cuando te enteres de cómo es que Felipe Calderón inició toda esta revuelta para poder quitarles el trabajo. Porque, amiga, este tema ya venía de varios meses atrás, de varios años de planeación, y que sobre todo de varias manos, porque esto no pudo ser obra solamente de pues Borolas. Esto tuvo que ser pues ahí con ayudita de algunos otros personajes, porque lo que sucedió, no sé si ustedes se acuerdan, si no vamos a platicar un poquito de la historia de Luz y Fuerza, que era algo así como una mini CFE que le daba pues este abastecimiento de energía al centro del país, y que con esto pues se cumplía este principio de no tener un monopolio de pues electricidad aquí en México, pero pues que Felipe Calderón le vio el negocio. Y lo que hizo fue que mientras la selección mexicana estaba jugando, pues vino a las oficinas directamente ahí donde estaba pues todo lo relacionado con la distribución de energía, y les dijo: ¿saben qué? Vamos a cerrar, nos vamos a llevar hasta la última silla, y todos los contratos que ustedes tenían, todo lo que les habíamos dado, se acabó. Ustedes ya no van a tener absolutamente nada. En esa misma noche, 44,000 familias mexicanas se quedaron sin sustento. En esa misma noche también muchísimos de ellos pues obviamente apelaron por sus derechos, se vieron involucrados en supuestos delitos pues, que los cuales no cometieron, y que hasta la fecha siguen teniendo problemas para encontrar un trabajo, porque además los ficharon. O sea, no solamente fue que les deshicieron el sindicato para que nadie pudiera pelear por ellos, sino que también los ficharon y que básicamente les arruinaron la vida. O sea, ¿cómo puede ser posible que un presidente que se supone debe garantizar los derechos de la ciudadanía, pues venga y haga eso así nada más? Y lo peor, que nadie le dijera nada. O sea, el señor entró como Pedro por su casa, hizo lo que quiso, los contratos se los otorga a Iberdrola, y además de todo esto le otorga contratos en los cuales no tenía que contribuir para CFE, y aún así podía utilizar las líneas para la distribución de energía, y a cambio pues de unos cuantos millones. Entonces este tema de Felipe Calderón está muy desgastante, porque emocionalmente imagínense nada más a todas las familias que tenían que llegar ese día casi a decirle: oye, ¿sabes qué, mujer? Imagínate. Pues ya no tenemos cómo mantenernos, y además de todo pues estoy enfrentando un proceso en el cual pues no cometí ningún delito, pero me ficharon. Y que Felipe Calderón se excusó diciendo que había pues unas irregularidades, y que no le parecía que los trabajadores tuvieran unas prestaciones tan altas, siendo que la CFE tenía las mismas prestaciones y siendo que eran las de ley. O sea, no es como que le estuvieran regalando una casa, no es como que tuvieran la de Felipe Calderón, que tenía una pensión millonaria, sino simplemente lo correspondiente a lo que marcaba la ley. Eso era todo. Y fíjate que da coraje, porque yo no sabía que habían fichado a los trabajadores. Esto, gracias por compartirme este dato, querida amiga Samara. Pero fíjate qué coraje, porque este señor acaban de anunciar que ya le dieron trabajo en otra empresa extranjera, para que se den una idea de para quién trabajaba Felipe Calderón, ¿no?
Y ese señor sí es un delincuente, ese señor está siendo señalado por tribunales internacionales, ese señor fue de los peores males de nuestro país y a ese no lo fichan, fíjate. Y uno que ha trabajado dignamente, honradamente, imagínate cuánto trabajo les costó y no estamos hablando de 3, 4 personas, y así fuera una persona no se merecía el trato que dio Felipe Calderón. Estamos hablando, y aquí lo estamos viendo en pantalla, de 44,000 trabajadores, y que hoy López Obrador se haga cargo de este caso que ni siquiera tenía que ver en el entierro, pero porque ya es un tema moral, es una obligación, porque el presidente ama al pueblo de México. La verdad que estoy muy sorprendida, toda mi admiración a López Obrador, y a ese delincuente de Felipe Calderón es al que deberían de fichar. Esa es la realidad. Ahora imagínate lo que se debe de sentir, decir, me quedé sin trabajo, cómo mantengo a mi familia, cómo llevo comida a la mesa. Se siente gacho. Yo inclusive viví esa situación, me acuerdo, estaba pequeña y me tocó justo en tiempos de Felipe Calderón. Mis dos papás, ya ven que también se atravesó una crisis económica, o siempre nos hacían creer que eran crisis económicas, pero era porque se robaban la lana. Hoy me queda claro con López Obrador, aunque hay crisis, seguimos adelante. Y en ese tiempo mis dos papás se quedaron sin trabajo. Entonces imagínate, yo creo que estaba en la secundaria, recuerdo si estaba como que en la secundaria, y pues a mí me pegó muchísimo porque yo veía la cara de mis papás desesperados, porque pues ya no es solamente no como yo, ¿no? Tengo que darle de comer a toda la familia. Muy mal lo que nos ha tocado como mexicanos vivir, pero afortunadamente la historia, la vida nos vuelve, nos pone donde verdaderamente debíamos de estar desde un inicio, y era con López Obrador, con esta cuarta transformación, y que la verdad yo estoy muy contenta y no pudimos haber tenido mejor presidente. Vamos a escuchar, Samara, si te parece, lo que anunció el día de hoy el presidente López Obrador, y dice así: para resolver lo de jubilaciones pendientes a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Como sabemos, se liquidó, desapareció la empresa, la compañía de luz y fuerza del centro, y se despidieron a más de 40,000 trabajadores, y quedaron trabajadores que no cumplían para entonces la edad de jubilación, de 19 años de trabajo. Ya son ahora mayores, muchos de ellos, y del movimiento que desde entonces existe por la injusticia que significó tomar esa decisión de despedir a más de 40,000 trabajadores. Todo esto en el marco de la política neoliberal, privatizadora. Y ahora se ha decidido apoyar a estos trabajadores, y Ernesto Prieto. El Gobierno de la República considera de elemental justicia establecer este programa especial de compensación por justicia social a ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que responde a una legítima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos ex trabajadores que al 11 de octubre del 2009 tenían por lo menos 19 años, 6 meses y un día de tiempo de servicio, conforme a los porcentajes. La compensación mensual con tope máximo de 67,000 pesos, pensión máxima que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a 8,892 ex trabajadores con tiempo mínimo de servicio de 19 años, 6 meses y un día. La compensación mensual va de un mínimo de 3,200 pesos a un máximo de 67,000 pesos, con una media de 12,500 pesos. El presupuesto estimado es de 1,458.6 millones de pesos,
que aportará el instituto para devolver al pueblo lo robado. El ingreso. Bueno, pues ahí está la declaración de básicamente lo que se planea o cómo se buscará apoyar aquí a los trabajadores de Luz y Fuerza que fueron, bueno, atacados por Felipe Calderón. Y ven aquí este mensaje, este video, perdón, donde Felipe Calderón confiesa que él maquinó todo lo del partido de la selección para hacer este ataque a Luz y Fuerza y a los trabajadores principalmente. Vamos a escuchar. Pues que un miércoles, que ni espera, no, porque es la gente en el trabajo, imagino, que un fin de semana sí, pero ¿cuál? Y ya vimos, y entonces México iba en desventaja de puntos, pero si ganaba el partido contra El Salvador, calificaba al Mundial de Sudáfrica. Pues, o sea, no van a pagar el Switch porque todo el mundo quiere el juego, ¿qué? No. Entonces cogimos ese. ¿Cuándo juega? Pues el sábado X de octubre. Pues ese día. Todo el mundo viendo el fútbol. ¿No? Y entonces Cuauhtémoc Blanco, y no muy brillante gobernador de Morelos, mete el segundo gol de México contra El Salvador, el país se cae, ganamos, y nosotros ahora el operativo va, ¿no? Okay. Y entonces... Como en las películas, ¿no se cuenta? No, entonces yo les dije, el escenario estaba diseñado, instalaciones AAA, AA y A, dependiendo de la importancia. Las AAA tenían que ser tomadas en 6 horas máximo. Okay. Entonces yo a las 12 de la noche le digo a mi ¿saben qué? Yo me voy a dormir. Pues confiando. No me voy a dormir porque mañana va a ser un día pesadísimo del nabo. O sea, está horrible, pero tengo que recuperar fuerza. No me despierten a menos de que algo no salga como está previsto. Okay. A menos de que algo no me digan, vamos, ya no. Me fui a dormir, claro, a las 3 de la mañana, ¡pum! Otra vez me desperté de la pura... Y ya estaba todo en la tele Milenio ahí transmitiendo en vivo, ¿no? En 3 horas ya habíamos tomado todas las instalaciones AAA sin un solo incidente de violencia. Uno solo. Okay. Y luego al día siguiente, pues a las 6 de la mañana, reunión de gabinete, ¿cómo van? Se estaban concentrando y los del CISEN me decían, pues hemos detectado 2 personas con armas de fuego, traen sopletes, traen tubos. Y se metieron a deliberar a la sede del sindicato. Y discutieron horas y horas y dijeron, es que si vamos, sí nos van a dar en la torre. Entonces, bueno, cuando salió bien ese tema, sin derramamientos, les pagamos a cada trabajador